Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Crónica Visual. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el director de Huillas Pirja, que es una película enteramente en quechua, con una fascinante producción detrás, así como fotografía y música. Bueno, antes de empezar mencionaremos brevemente de qué trata la película. Bien, la película trata de Sistu, quien descubre su fascinante amor por el cine a través de su experiencia con el cine móvil, que proyecta proyecciones de películas clásicas. Es así que toda su comunidad es influenciada por la fascinación de Sistu, que desarrolla grandes aventuras que generan emociones en el espectador. Bien, con esta breve presentación damos la bienvenida a César Galindo. Buenas noches, César Galindo. Bueno, es un privilegio tenerte el día de hoy en el canal, en Crónica Visual, y también con usted aperturamos esta nueva sección que es cine en Latinoamérica, cine cultural en Latinoamérica. Felicitaciones por la sexta semana en cartelera, luchando contra los blockbusters de Avatar, y también sé que estamos en una situación difícil actualmente en el país. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por poder hablar con ustedes sobre Huillas Pirja, hablar sobre el idioma quechua y hablar sobre nuestras culturas ancestrales. Esto que es en realidad la razón de Huillas Pirja. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a usted. Bueno, al igual que Sistu, bueno, es algo personal, al igual que Sistu, yo también fui al cine de chiquita y me quedé fascinada con lo que vi, y Sistu me hizo acordar mucho a Cinema Paraíso. Cuando se enamora al cine veo que hay mucha referencia al cine europeo, y mi pregunta es, ¿cómo fue su encuentro con el cine? Mira, el primer encuentro fue en Puquio, ya no me acuerdo de él, ¿no? Con algún hombre que pasó con un proyector, proyectó su película y seguía el camino a Chalhuanca, ¿no? Y ahí fue la primera vez que sí. Después yo vivía entre Puquio y Lima. Mi infancia hasta los 10 años. Yo vivía en Puquio, básicamente, pero venía a Lima como todos los padres en la sierra piensan que la mejor educación está en Lima, y de cierta manera tienen razón, porque las condiciones son mejores, porque pues los profesores están más, no, o sea, hacen sus horas y todo ese rollo. Entonces yo venía ida y vuelta, medio año en Lima o 3 meses, el tiempo que duraba el colegio, y el resto del tiempo me llevaban a Puquio. Entonces mi abuela me traía, me llevaba, me traía, me llevaba hasta la edad de 10 años. Entonces hasta ahí yo he sido, digamos, bilingüe. Ahí también tuve la oportunidad de ver el cine, lo comenté alguna vez porque, o sea, yo no digo que era el gran aficionado al cine, pero en ese momento tendría pues que 10 años, 9 años, y estaba enamorado de una niña de mi edad. Entonces, entonces yo iba todos los domingos al cine, según yo, a ver a alguien, pero en realidad no iba a ver a nadie, porque la niña, por supuesto, ni me miraba, creo. En todo caso, era un amor platónico. Entonces yo iba al cine en Santa Beatriz, me acuerdo, no sé cómo se llamaría en esa época el cine, y iba los domingos, bien vestido y todo, y mi abuela me decía así: ¿dónde te vas? No, le digo, me voy, yo me hacía importante y me iba, y en realidad iba al cine, y ahí veía películas esperando a Silvia, porque Silvia se llamaba la niña. Entonces, pero Silvia nunca llegaba, ¿no? Siempre la espero. Sí. Entonces, en la oscuridad de la película, yo siempre estaba pensando: ay, no es Silvia. Yo estaba más prestando atención a quién llegaba a la sala y no a la película. Así fue, digamos, en realidad me encuentro con el cine. Interesante. Continúa eso. Ok. Hemos investigado un poco sobre usted, y por lo que veo usted termina la carrera de arquitectura en el Perú y luego obtiene 2 becas para un doctorado en urbanismo en París. ¿Cómo así el cine llega a su vida? Así, ¿cómo decide hacer cine en París? Mira, como ustedes bien saben, en el Perú estudiar, generalmente los que ayudan o los que financian, digamos, los estudios son tus padres. Entonces ellos normalmente, o te ayudan por lo menos, si eres de la clase media, son los que financian, y los padres en general exigen porque estudies profesiones, digamos, rentables, ¿no? Hasta ahora pasa. Pongan que tú puedas vivir o puedas rentabilizar, digamos,
el capital que están invirtiendo. Entonces, para mi abuela, porque yo vivía con mi abuela, que, bueno, daba muchísimo, me imagino, ¿no? Para pagarme lo poco que me daba, para ella, ella quería que yo tenga una profesión, digamos, rentable. Entonces, en Lima para mí hubiese sido imposible plantear ni ser poeta, ni filósofo, ni director de cine o actor de teatro. Esas cosas que eran en esa época, yo no sé si ha cambiado, eran lujos, digamos, de la sociedad, ¿no? La misma arquitectura en la época que yo estudié era muy elitista, entonces, eh, yo estudié arquitectura y cuando me fui a París descubrí que paralelamente al doctorado, en la misma universidad, había unos cursos de cine. Entonces yo aproveché y dije, pucha, esta es mi oportunidad pues, para estudiar cine. Era más teórico que práctico, porque éramos como 200 alumnos. Normalmente las escuelas de cine en Europa son 4 o 5 alumnos, porque como son estudios muy costosos, en la época que se estudiaba con películas de 16 milímetros o 35 milímetros, los estudios eran muy costosos. En Suecia, por ejemplo, los estudiantes más caros del país son los estudiantes de cine, porque digamos, toda la tecnología que se usaba en ese momento era carísimo. Entonces, en los teóricos lo que aprendes es a ver y a descubrir pues, el cine, ¿no? A entender cómo se hace cine, sobre todo. Pero al mismo tiempo yo trabajaba como sonidista en París, me compré una grabadora, Sony TC500, no sé cuánto, que era muy similar a la grabadora que en ese tiempo era la Nagra, la grabadora profesional en todas las películas, digamos, profesionales. Entonces yo me compré una grabadora que tenía el formato muy similar y le cambié un chip, alguna cosa para que, porque digamos la diferencia entre una grabadora profesional en ese tiempo y una grabadora no profesional es que la grabadora mantenía una velocidad constante, porque tenía un cristal, algo que hacía que la velocidad era constante. Por eso el sincronismo era perfecto. La mía no tenía eso, entonces yo le metí una cosa esa, yo no, y mi grabadora ya estaba operativa. Y por supuesto que no tenía la calidad de la Nagra, no de eso ni hablar. Era la Nagra 3, la Nagra 4, eran las grabadoras diosas de la época. Entonces, yo con esa grabadora trabajaba y ofrecía mis servicios en París a todos los que querían ser directores de cine. Porque en París, digamos... Bueno, la ciudad del arte, como por Bueno, en realidad yo llamaría, es un poco la ciudad del sueño, ¿no? Porque tú vas a París, tú vas a París y tú dices, yo quiero, yo voy, no dices yo quiero, tú dices, yo voy a ser el mejor poeta de mi país. Y todo el mundo te cree, porque todos son tan locos como tú, que se creen los que van a ser pues, el mejor escritor, el mejor director, yo voy a ser presidente de mi país, yo voy a ser primer ministro. Todo el mundo, es una ciudad donde en esa época, no sé si ha cambiado, digamos, era así. Había muchos directores latinoamericanos que buscaban un sonidista y barato, ¿no? Entonces todo el mundo sabía, hay un sonidista peruano que tiene su grabadora y su micrófono y ese seguro te lo hace hasta gratis. Y efectivamente, de esa manera conocí a mucha gente y entre esa gente conocí a un director muy conocido que se llama Joseph Losey, que hizo una película que se llama El Mensajero, que hizo Eva, que hizo La Trucha. Bueno, entonces este director era un director gringo, americano, que se fue huyendo del macartismo en Estados Unidos, se fue a Europa. Entonces yo trabajaba en ese momento un grupo que hacía entrevistas para la televisión colombiana y venezolana. Era Plinio Apuleyo Mendoza, que porque ya cuando murió García Márquez, era muy amigo de Gabriel García Márquez. Entonces, ¿qué sucede? Que yo trabajé con él y, bueno, casi en todas las entrevistas creo que estaba Gabriel García Márquez porque era su amigo, bueno, era la estrella del programa prácticamente. Y entre eso entrevistamos a este director de cine. Y en esa entrevista, el director al final de la entrevista dice, oye, me dice, te vi con muchos problemas con tu grabadora. Efectivamente, mi grabadora tenía problemas todo el tiempo. Entonces me dice, ¿sabes qué?
me gustaría trabajar contigo como actor. Oh, Bueno, entonces yo me quedé pues casi, eso era como una declaración de amor, digamos, era como una declaración de amor de Silvia. Bueno, en todo caso, eh, y me dejó su teléfono. Entonces, cuando él se fue, todos mis amigos me miraban como un bicho raro, decían, ¿qué le han visto a este tipo? ¿No? Entonces, cuando él se fue, todos mis amigos me decían, oye, pero no seas idiota, llámalo. Bueno, todos decían que, que él se había interesado en mí como hombre, bueno, tonteras que hablaban, ¿no? Entre los amigos, seguro que es esto, que no sé qué. Bueno, el hecho es que yo lo llamé y él me dijo, le dije, mire, yo no creo que sea actor, pero sí me interesaría estar de lo que sea en un rodaje suyo. Y él me dijo, mira, yo te prometo que el próximo rodaje que haga en Francia, este, vas a estar. Eh, yo le dije, póngame de lo que sea, ¿no? El 10º asistente, 20º asistente, no me importa, pero quiero estar. Y efectivamente me mandó una carta que la guardo como una carta de amor enmarcada, Joseph, Joseph. Entonces, este, me invitó a una película en Francia donde actuaba Jean Moreau, que es una de las grandes del cine francés, estaba Jean-Pierre Cassel y Isabelle Huppert. Isabelle Huppert es igual una de las grandes actrices francesas, ¿no? Entonces estuve en ese rodaje y para mí esa fue mi mejor escuela, porque ahí vi cómo el cine era humano, hecha por humanos, porque antes de eso para mí el cine era hecha por, en esa época pues el cine era un mito realmente, en esa época el cine era inalcanzable, es decir, llegar a un rodaje de eso con todas esas estrellas ahí, superproducciones antes. una superproducción en esa época no era muy fácil de entrar. Sí. Entonces yo entré de casualidad porque la vida me dio un pase, digamos, de esos, me regaló un numerito ahí de la lotería y me dijo, ya, ahí estás. Entonces ahí aprendí el cine, realmente porque yo como segundo o tercer asistente de sonido, pero en esa época el ingeniero de sonido era muy celoso de su trabajo. En esa época, no querían ni, porque en esa época todo el rollo estaba en cómo regulabas tu grabadora y todo ese rollo, entonces él trataba de proteger su grabador hasta que ya me harté y me mandaba a enrollar cables 300 metros más allá o lo más lejos posible para que yo no aprendiese, ¿me entiendes? Entonces, porque era así de celoso el cine, era tan elitista y entonces al final dije, ya no le hago caso a este tío y me preocupo solo de mirar el rodaje. Y efectivamente, lo único que hice fue el resto del tiempo mirar cómo rodaba, cómo dirigía el Joseph Losey, cómo trabajaba en la luz, me dediqué a ver. Entonces, esa fue mi mejor escuela de cine. Sí, uno creo que aprende en la observación y ahí estando en el entorno, más que... Claro, pero digamos, fundamentalmente, cómo funcionaba toda esa maquinaria, que para mí hasta ahí era irreal. Para mí eso era irreal, digamos, ¿no? Yo en esa época pensaba que las estrellas de cine de verdad tenían estrellitas, pues, en esa época pensaba que todo... Bueno, además yo creo en los mitos, creo también porque son necesarios los mitos, que desgraciadamente de una forma o de otra son necesarios porque pues, la gente sueña, la gente se imagina, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra sociedad también seguro que se deberían crear, digamos, ese tipo de personajes, ¿no? Que la gente pueda tratar de imitarlos. Y en ese caso, esa película vi la realidad, como era. Interesante. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, Huyas Pirja, el cine de mi pueblo, comenzó en el 2015 como proyecto de largometrajes de ficción en lenguas originarias por el Ministerio de Cultura. Luego el rodaje dura unos 5 meses en Maras y Moray, Cusco. Finalmente, en 2022 se estrena comercialmente. 5 semanas, perdón, duró 5 semanas. 5 semanas, disculpa. 5 semanas en Maras y Moray, Cusco. Y luego en el 2022 se estrena comercialmente. La pregunta es, ¿qué complicaciones hubo durante la producción y rodaje? ¿Hacer cine en el Perú es complicado? Mira, la mayor complicación en realidad fue la pandemia.
que detuvo, digamos, porque el rodaje estaba preparado justo antes de la pandemia y no se hizo por la productora creyó prudente, digamos, hacer lo que me parece muy bien, lanzarla, digamos, después de la pandemia, porque una película de esta naturaleza no se disfrutaría de la misma manera en una pantalla pequeña, ¿no? Yo creo que la intimidad y la oscuridad y la soledad la hace crecer más la película, ¿no? Hace que la, los sentimientos que uno pueda transmitir pueden comunicar mejor, digamos, con el público. En cambio, si tú estás viendo en tu casa, te vas a comer, traes tu sándwich, no sé, sales, entras. E incluso el sonido atrapante que tiene tanto el soundtrack como también las conversaciones, los diálogos, todas las Claro, transiciones. se Sí. pierde. No puedes disfrutar del sonido del quechua, que es muy lindo. Yo pienso que todos los idiomas bien hablados y bien grabados suenan hermosos. El alemán, que a veces uno siempre lo asocia al nazismo, pero un alemán bien hablado y digamos, es muy bonito, ¿no? Todos los idiomas creo que tienen su Sí. belleza. Y bueno, en el quechua la particularidad es que es un idioma, aparte del aspecto sonoro, que es un idioma que habla en metáforas, digamos, habla en símbolos, es un idioma muy rico y muy amoroso, además. Entonces, es una lástima que no se conozca, no se piensa, no se tiene, digamos, no se aprecia esos lados. Y yo pienso que metafóricamente es mucho más rico el español, ¿no? Porque el español es mucho más concreto. En cambio, el quechua no, el quechua es, estoy triste, me duele, dices, son minanan, me duele el corazón, ¿me entiendes? Y todas las cosas donde vas expresando, digamos, lo mismo que el español, ¿no? Pero digamos de otra manera. Y, eso es, digamos, la esencia del quechua. Entonces, eso es lo que demoró la pandemia y en realidad el proceso de edición y todo eso también demoró un poco porque el editor tenía trabajo, no sé. En la edición lo hemos hecho en muchos periodos, en realidad, Me imagino. efectivamente. Ujú. Ok. La siguiente pregunta, bueno, se promueve que no queden en el olvido las comunidades y pueblos originarios andino-amazónicos, donde se reivindica la lengua y cultura de estos mismos. Con Huillas Pirja usted tiene la oportunidad de dar ese mensaje. Usted menciona que es un pretexto. ¿Qué opinión nos puede compartir al respecto? Mira, yo creo que hay cosas que para que uno pueda entenderlas bien, mira, por ejemplo, un pensamiento no tiene forma mientras no la formulas, ¿no es cierto? Cuando tú ese pensamiento o ese poema que lo tienes ahí metido en la cabeza, lo escribes y lo dices, ahí nace la cosa, ahí, digamos, se formula el concepto. Entonces, en el cine, en el caso del quechua, también para mí era igual. Digamos, el quechua es un idioma que no ha sido utilizado al 100%, ¿no? Donde se vea, pues, realmente la riqueza del idioma. Aparte de eso, ver actores en quechua. Porque normalmente las películas en quechua te muestran pasajes pequeños Sí, por acá, por allá. fragmentos, una En cosa este caso, innecesaria. claro, en este caso para mí era, la intención era que se vea 100% que se entienda que es un idioma que se puede manejar pues como cualquier película, como cualquier idioma en el mundo. O sea, mi intención era sobre todo ubicarlo a nivel de cualquier idioma en el mundo, ¿no? Mostrar de que no somos una cultura muerta, que somos una cultura viva y que podemos reinventarnos, porque esa es la idea, ¿no? Reinventarnos, estar a la par con el tiempo en que vivimos, o sea, para que los jóvenes como ustedes nos puedan ver y apreciar, tenemos que estar, digamos, en este tiempo y expresarnos en este tiempo, con la tecnología de este tiempo y en el nivel, ¿no? en el que exige este tiempo. Entonces, eso era fundamentalmente para mí la historia del quechua y además es la película es un pretexto, como siempre digo, para que ustedes, por ejemplo, me inviten, para que pueda decir lo que pienso realmente del idioma de nuestro país, para usar eso como un trampolín, digamos, a lo que siempre he soñado, a decir, pues hay que reivindicar el quechua por tal cosa o por tal cosa. Mis argumentos en relación
a la necesidad de la existencia de materiales en el idioma quechua. Y una de las razones fundamentales, por ejemplo, en relación al quechua, es que todos los seres humanos en el mundo tenemos derecho a expresarnos en nuestro propio idioma y a partir de nuestro propio valor, nuestra propia cultura. O sea, no es nada que ni siquiera yo lo haya inventado, es una cosa, un derecho universal que está, digamos, en el Acta de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué, digamos, nosotros, como país, vamos a prohibir a un porcentaje altísimo? No estamos hablando de que estamos prohibiendo a 10, a 100, a 1000, estamos prohibiendo millones de ese derecho. Y además, ¿por qué exigir a un altísimo porcentaje de la población a aprender otro idioma para ser aceptados en la sociedad? ¿Por qué? ¿No es cierto? Eso tiene que ver solo con el poder económico, el poder político, donde, digamos, se deciden las reglas del juego. Pero, digamos, esa es la intención para mí con la película y digamos, tratar de hablar sobre ello, ¿no? Y alguna vez lo dije, mi sueño es, o sea, yo ahora dirijo mezclado entre español y quechua. Yo entiendo el quechua casi el 90%, ya las palabras muy rebuscadas, esas no las entiendo, eso tengo que ser honesto y lo hablo como un niño de 10 años. Entonces a veces no me arriesgo a dirigir en quechua porque me da vergüenza no usar el idioma bien usado, ¿no? Entonces, pero digamos, mi ambición es esa, algún día dirigir en quechua, pucha, hasta para exagerar al máximo, ponerme un sombrero de Tupac Amaru y ir a dirigir en quechua. ¿Para qué? Para que los hermanos campesinos o la gente en el Ande vea que un indio también puede dirigir, que un indio también puede hacer películas, puede hacer cine. Entonces, yo creo que es necesario en nuestra sociedad crear paradigmas donde pues los jóvenes ya, que para que los jóvenes pues, puedan inspirarse. Mira, yo pensaba, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Cuando Evo Morales llegó a ser presidente, antes de Evo Morales tú le preguntabas a los niños, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y te decían, quiero ser ovejero, quiero ser pastor. Después de que Evo Morales fue presidente, todo el mundo quería ser presidente, todos los niños. Sí, le preguntabas a un niño, ¿qué cosa quiere ser cuando sea presidente? Porque pues sientes que, es cierto, lo he hecho, yo lo puedo hacer. De la misma manera, yo creo que es importante crear cierto paradigma, modelo, ¿no? Que pueda servir, inspirar a la gente a hacer cosas como nuestro, ¿no? Y yo le voy a contar una anécdota que no le he contado hasta ahora, pero en el 92 yo hice un corto que se llamaba 5 minutos por los muertos de América, que era enteramente en quechua, ¿ya? Entonces fue como una protesta contra el llamado descubrimiento o encuentro de cultura, como llamaron para dorar la píldora, sobre la llegada de los conquistadores al Perú. Y en esa época, en 92-93, me invitaron a San Marcos, a la Universidad de Ustedes. Yo fui con mis 2 cortitos, porque yo tenía 2 cortitos que daban la vuelta por todos lados. Es 5 minutos por los muertos de América, que está enteramente en quechua, todo. Ahí sí no hay una... sí hay una palabra por ahí de la televisión española. Pero entonces fui a San Marcos y en esa época, estoy hablando del 92, me acuerdo, yo les decía, miren, hagan cine, hagan en quechua, háganlo por negocio, ya no piensen en cultura, hagan que hagan ganar, háganlo por dinero, porque ese es el cine. Ese es el cine. Y pues hagan, o sea, no pensando ni ideológicamente ni sociológicamente, ya no lo hagan así, háganlo pensando que van a ganar, pero háganlo, porque yo pensaba en ese momento que lo importante era hacer cosas en quechua, ¿no? Producir cosas en quechua. Siempre he estado pensando en eso, esperando mi momento. Yo soy como el arquero de la luz de ello, esperando el momento propicio para soltar mi flecha. Entonces he esperado muchos años y este ha sido el momento que nos podía unir. Sí, la verdad, iba a llegar, o sea, tarde o temprano iba a suceder que iba a haber una película grabada netamente en una lengua originaria como es el quechua, porque también la demanda de que había un gran sector que lo habla
y sí, pues enteramente iba a pasar. Entonces creo que usted marcó ese antes y después de que sí se puede y que realmente se puede no solo en breves diálogos o en breves momentos dentro de otro sector, sino enteramente grabado. Y bueno, también me hizo recordar cómo Oscar Catacora también buscaba hacer eso con Huayna entonces Totalmente. en todos los frentes. Pues. También en Bolivia también buscan hacer esto de alguna manera, replicarlo. Al final somos dos países hermanos, entonces buscamos de la misma manera reivindicar estos aspectos. Pues. Eh, Además, mira, hay un mercado gigante. sí, sí, no solo acá. Tenemos, claro, tenemos Ecuador, Perú y Bolivia. O sea, si ya lo queremos pensar en términos de dinero, si el que produce, el productor quiere hacerlo como negocio, pues es un negocio. El problema es que no se ha explotado y yo digo, pucha, es un mercado gigante que todavía no se ha sondeado. A mí siempre me ha sorprendido por qué no han visto eso los empresarios. Yo tengo un proyecto que no les voy a decir cuál es, que voy a tratar de emprender dentro de poco, y es que realmente, mira, en Lima, la gente, por ejemplo, la gente provinciana, que va a ver la película y ve la película en su idioma, mira, hay mucha gente que queda emocionada y subtitulada en español. Le hemos dado la vuelta a la torta, ¿no? O sea, antes era al revés, ahora no, para que nos entiendan, tienen que ponerle subtítulos, ¿me entiendes? Hemos invertido los roles y eso me parece fantástico. Por ejemplo, me parecía fantástico que en el periódico este Comercio, creo que hay una parte que se llama Luces, donde aparece Sistu en primera plana, ¿no? Yo decía, pucha, esa es una estrella serrana, ¿no? Una estrella andina alumbrando a Lima. Supongo que ha entrado, digamos, a Lima y Sí, está en primera plana. Para mí eso no tienes idea el significado que tiene, y también porque eso significa de que el cine peruano puede tener varias aristas, ¿no? No es necesario que sea solo en español, que sea solo urbano. Tenemos varias aristas, tenemos la posibilidad de directores regionales, y yo espero en el futuro, entre todos los directores regionales y nacionales, podamos tener nuestro público, así como lo tiene la India. Los ah, hindúes Bollywood, son sí. los mayores productores de cine en el mundo, ellos tienen su propio público. Mira, en la India no entran ni los cines gringos, no entran. O sea, entran, pero son minoritarios. El cine que arrasa ahí es el cine hindú, porque la gente se reconoce. Entonces mi sueño va por ahí, va por ahí, crearnos nuestro público, que digan, ah, no, la película peruana es buena y la película gringa es mala. O sea, en el sentido de que invertamos, ¿no? Volteemos la torta, ¿no? O sea, nos creemos nuestro público que vaya a ver cine peruano. Yo no digo que tenga que ser todo en quechua, o sea, cine urbano, cine regional, cine de Latinoamericano, todo. ¿no? Porque una comunidad que aglomera muchas comunidades dentro de ella. Entonces Por hay supuesto que mucho sí. potencial. Por ejemplo, estaba viendo que en la India no es solo el hindú que se habla, digamos, en el cine, Ajá, no es solo el hindú la industria cinematográfica. Como la India es tan grande, hay regiones, diferentes regiones. exacto. Cada región tiene su propio Bollywood, cada región crea su propio cine en su propio idioma. Eso deberíamos tratar de hacer. Eso deberíamos tratar, y de repente nosotros podríamos ser el eje de todos los países, digamos, que tenemos más o menos la misma historia, ¿no? Como es el caso de Ecuador, Perú y Bolivia, podría ser. Y pucha, abrimos un mercado no solo pues al Perú, sino ya podemos irnos hasta Ecuador y podemos irnos hasta Bolivia. Sí, sí, sí. Bueno, Antes que César, me hizo recordar ese tema de los subtítulos y creo que dentro de la película se hizo esa crítica muy interesante, es cómo las personas, y bueno, ese es ya un tema social histórico, de que el acceso a la educación de algunos padres no permitía que ellos pudieran disfrutarlo aunque sea los subtítulos, y peor que sea una película en inglés. Entonces es muy interesante todo este cambio que se da, pues que de alguna manera ahora los jóvenes tenemos esa ventaja, ese privilegio que podemos acceder más fácilmente a la educación y por tanto a la lectura y todo. Pero a veces también algunas poblaciones adultas sufrían, entonces darles eso en su lengua originaria es como que
dejárselo servido para que disfruten a plenitud de la película en sí. Es muy bueno. Claro, la idea es de que, como te decía, yo siempre creo en la autoestima. Entonces, si tú ves una película enteramente en quechua, subtitulada en español, tú dices, esta es mi película, ¿me entiendes? No? Yo alguna vez, entre muchos proyectos locos que tengo en la vida, uno de mis proyectos era crear un CNN en quechua, con subtítulos en español. O sea, yo no quiero hacer el canalito chiquitito, porque no me interesa, porque mis ancestros han creado cosas gigantes. Han creado Machu Picchu, han creado Caral, han creado pues, cosas que sorprenden al mundo. Entonces, eso lo entendí el día que fui a Machu Picchu. Y dije, no, el día que fui la primera vez a Machu Picchu, dije, yo no voy a hacer cosas chiquitas, ni hablar. Yo yo quiero el mundo, digamos, ¿no? Pero no porque sea yo, sino porque simplemente creo que tenemos una herencia cultural tan grande y tan fuerte, pucha, que eso nos pueda servir de base. Yo decía, hacer un canal en CNN, subtitulado en español, imagínate tú para la gente, ¿no? Ver que nos pueda ver todo el mundo, porque está subtitulado en español y todo el mundo entienda que esa lengua existe, podamos estar al nivel de cualquier canal en el mundo. Esa era mi ambición. Claro, son cosas que sueño y siempre las tengo todavía carpetadas y van saliendo poco a poco. De repente, cuando tenga 100 años, sale ese proyecto. Sí. Pero en todo caso, entonces yo pensaba, imagínate tú, pues, como un pata desdeñado en la sociedad peruana, se ve ahí, no existe nuestro CNN, y todavía yo pensaba que mi oficina tenía que estar en el lago Titicaca, en una isla flotante de los suros, porque yo decía, a partir de ahí vamos a reconquistar América, ¿no? Pero entonces, son sueños, digamos, que en el fondo tratamos de hacer, o tenemos que hacer algo, digamos, para, no para mostrar que somos mejores, sino para que nos respetemos, para que nos podamos ver de igual a igual, ¿entiendes? ¿No? Para que nos Sí. podamos, porque digamos ahora igual pues lo ven a Sistu, al actor, pucha, ya lo ven un actor, no es el niño ya, o sea, yo no digo que esté mal que sea un niño campesino, pero lo que quiero decir es que es uno de los actores más en el mundo del cine peruano. Eso me parece rescatable y de mucho valor. Para mí no tiene ningún precio. Mira, el camino que él sigue, y dentro de poco yo lo voy a tener que autógrafo. Sí. Así está Víctor Acuña. Continúa. Bueno, mi compañero hablaba de acceso a la educación y bueno, esa es la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que se buscaba grabar la película enteramente en quechua respecto a las partes en las que se habla español, la profesora habla español solo cuando va a enseñar y también el himno es cantado en español. Usted deja en evidencia una realidad educativa que se desarrolla en las zonas donde la población habla una lengua originaria. ¿Podría profundizar el tema y cuál es su perspectiva al día de hoy? Mira, yo creo que en general se mide la nación, por ejemplo, en Lima, o tú mides en general la realidad del mundo a partir de tu realidad. Entonces, en Lima se tiene una visión del Perú que se supone que el Perú es como Lima, pero no es así. O sea, lo que quiero decirte, con esto no te estoy diciendo que Lima sea peor o mejor, lo que quiero decirte es que hay diferencias. O sea, si tú ahora vas a la sierra, pues la gente todavía vive en muchos sitios como antes, ¿no? Tienen todavía sus cocinas. Eso te estoy hablando de hace poquito. Yo he estado en Huanta, en el último largometraje que he hecho. Y mira, en el mismo Huanta me sorprendía que todavía las cocinas, en algunos casos, Fogón. eran antes. Claro que sí. Y que la gente se sienta alrededor del fuego. La gente se sienta alrededor del fuego no porque sean locos, sino porque es el sitio más caliente en la casa, porque no hay calefacción. Entonces, ese punto de reunión, el punto central en la casa, la cocina. Y yo eso lo también como niño, ¿no? Entonces, en Lima se piensa que todo el resto del país debe tener teléfono, debe tener esto, televisión, wifi y todo ese rollo. Pero no es así. O sea, si tú llegas hasta los alrededores, digamos, de las ciudades en la sierra, de repente hasta ahí llegan, digamos, algunas cosas de la modernidad,
como es el caso del teléfono móvil, que ahorita tú vas al campo y mucha gente lo tiene. Y enhorabuena, porque al final ya no tiene que caminar pues, 20 horas para decirle algo a alguien, sino ya pueden comunicar. Pero digamos ahí, si tú vas adentrándote más, ¿no? En los sitios, digamos, los pueblitos más recónditos, la vida sigue tan igual como toda la vida. Pero no, o sea, yo, por ejemplo, el 2000, 2005, 2004 estuve en Uratari. Es una comunidad que está muy cerca al Cusco, una comunidad de altura. Estuve ahí porque mi compañera en ese momento hacía una investigación sobre la participación directa y fuimos ahí. Y la comunidad en ese momento lo que nos pedía como regalo de Navidad, ¿qué cosa era? Un televisor. O sea, en ese momento todavía no había llegado el televisor. Entonces te estoy hablando del año 2000, cuando ya en Lima el televisor era pan de cada día. Entonces, dimos el regalo en agradecimiento porque nos habían acogido, nos habían prestado un local, pero dimos un televisor. No sé si eso lo hicimos bien o mal, pero era el pedido de ellos, ¿no es cierto? Entonces, eso te está demostrando que hay cosas que van entrando paulatinamente, para bien y para mal. Hay cosas que de repente son innecesarias y otras cosas que ese es otro tema. Por ejemplo, 5 años más tarde, estoy hablando del 2008, 2010, por ahí, yo fui a Uratari porque quería filmar una cosa que se me quedó grabado. Es un material que lo tengo, que nunca lo edité. Es como los niños de Uratari iban hasta Limatambo. Son como, ¿qué te digo? 2 horas a pie. 2 horas a pie. Y yo fui siguiéndolos con una... Imagínate, yo iba corriendo no a la velocidad de los niños, porque los niños van corriendo, no van caminando a la escuela. Entonces iban todos los lunes, muy temprano, se quedaban toda la semana y volvían los viernes a su comunidad. Entonces, eso se está dando todavía ahora. O sea, no es nada nuevo. Yo en Facebook publiqué algo donde muestran una escuelita en los años 80, por ahí muestran, y es exactamente lo de Huelgas Piedras, no es nada diferente, no es nada exagerado ni inventado. Mira, yo conocí a un señor que era profesor de sierra y vino a Lima y era profesor en los barrios, digamos, más alejados de Lima, y él me contaba, estoy hablando de los años 95 por ahí, me contaba, por los 90, que escribían en una página, por ejemplo, con lápiz, y al final, cuando ya habían hecho su tarea, borraban la página para volver a utilizarla. Estoy hablando en Lima, en ciertos sectores, en esa época. O sea, hay cosas que definitivamente han cambiado, pero hay otras que siguen, digamos. No existe todavía una repartición homogénea, digamos, del Estado debería darle a todos los niños. Y es por eso que por el niño en la película hay un momento que se lee. El niño lee sobre su derecho, lo lee en español porque está leyendo el libro, sobre sus derechos como niño, que hemos obviado, por supuesto, todo, pero esos derechos que él lee están escritos en la Constitución peruana. Entonces, son derechos que él habla sobre la protección del niño y sus derechos. Y también es una manera de decir, miren, aquí hablamos de esto y lo que hay, ¿no? O sea, hay muchas cosas en la película se hacen pasar, tienen un sentido, porque digamos, tampoco es cuestión de estar quejando ni gritando, sino la gente ya hace su propio cine a partir de sus valores, a partir de su experiencia, a partir de lo que ven, y a partir de ahí construyen su propia película, ¿no? Esa es la idea con la película. Entonces, bueno, y por eso que también en lo del himno nacional, por ejemplo, los niños, cuando la profesora ya los pone en orden, ¿no? Primero les habla en quechua cuando son amigos, el profesor y los niños, pero cuando ella es profesora y los niños son sus alumnos, ella les habla en español, ¿no? Porque esa es la voz
esa es la voz que manda, la que manda en Lima. Entonces, dice, les habla en español y los niños están en quechua, ¿no? Le hablan siempre en quechua. Y cuando van a cantar el himno, lo cantan en español, que para mí, honestamente, yo siempre he pensado, digo, ¿qué sentido tiene el himno nacional para un niño en la sierra sin zapatos, sin comer, sin una buena educación? ¿Qué sentido tiene ver a ese niño? ¿Qué sentido tiene cantar ese himno? ¿No es cierto? Porque se supone que tú le cantas a tu nación, le cantas a tu país, a tu patria, porque tienes en cierta forma alguna retribución del Estado que te protege. Pero si no, ¿qué sentido tiene? Entonces ahí dije, no, ese himno va en español y pues lo cantan, ¿no? Interesante. Bueno, yo quisiera hacer un comentario con respecto a eso. Yo estudié también quechua en la universidad, en San Marcos, en sociales, en letras. También un poco hay áreas donde se puede también estudiar temas de lenguas. En este caso yo tenía un profesor de quechua y él me comentaba que él era también profesor de quechua en un pueblo de la sierra, en Ayacucho en este caso. Y él me decía que les enseñaba a los chicos en quechua y dice que él normal buscaba que los niños enseñaban, pero dice que una vez, una tarde, vinieron sus padres, pues como en la película vienen los padres en comunidad, Claro, y viene y claro. dice que le habían reclamado, le habían dicho que no les enseñen quechua, que ellos tenían que aprender español, y también esos se notaba que era un tema de que el quechua significaba, y de hecho ellos en el diálogo en la película también decía, pues, que buscaban, creo justamente la hermana decís tú, buscaban que aprendiera el español para poder mejorar. Entonces realmente era una realidad y hasta el día de hoy sigue siendo una realidad que nuestro país se está desarrollando y cuando él me lo contó era como que en su propia experiencia lo había vivido, entonces es algo que marca de alguna manera a quienes de alguna manera tienen interés un poco de este tema. Lo que pasa, mira, eh, en la sociedad peruana, para que tú funciones, tienes que hablar español. Sí, sí, sí. Si no hablas español, estás frito. Mira, yo como extranjero, en Francia, en Suecia, por ejemplo, Claro. eh, los padres de los niños, los padres de niños extranjeros, no quieren que sus hijos hablen prácticamente su idioma. Y les hablan o en francés o en sueco, en muy mal francés o en muy mal sueco. Entonces, ¿por qué? Porque ellos como han sufrido el integrarse a la sociedad sueca o francesa, pues tratan de que sus hijos lo hablen bien, porque saben que esa es la llave para que puedan entrar a la sociedad francesa y a la sociedad sueca. Pero eso está pues en un país extranjero, en tu país, ¿por qué diablos tienes que aprender tú o tu idioma para ser aceptado? Yo creo que lo lógico es que en el Perú la gente puede estudiar, ¿cierto? El colegio, la universidad y desarrollarse en su idioma, ¿no es cierto? Yo creo, en algunas otras entrevistas lo he dicho también, yo creo que si nos ponemos, digamos, eh, nos trabajamos, digamos, podemos hacer una industria del quechua. Una industria del quechua, se puede hacer cine en quechua, se puede hacer libros en quechua, literatura, poesía, todo en quechua. Se puede exportar si de eso se trata. Si eso es lo más importante, digamos, no para mí, pero si eso es realmente lo más importante, yo creo que se puede hacer una industria en quechua. Definitivamente, estoy convencido. Y, y eso digamos, hace pues que la gente en el Perú tiene vergüenza, los padres no quieren que sus hijos hablen quechua. ¿Por qué? Porque simplemente saben que la única manera que puedan funcionar, saben que simplemente los limeños o los que hablan español no se rían de ellos cuando pronuncian mal el español. Y pronuncian mal el español, ¿por qué? Porque simplemente en el quechua hay sonidos que no hay sonidos que hay en el español. Entonces, y eso es normal. Yo te digo, el extranjero en Estados Unidos, ¿tú crees que lo hablan bien en inglés? Hay unos que lo pisotean. Yo siempre les digo, oye, tú eres acá el cholo de los gringos. Voy a Francia y le digo, tú eres el cholo de los franceses. Tú te ríes en tu país del campesino porque lo habla mal. Y además él no lo ha estudiado, él no tiene la práctica, digamos, intelectual de aprender otros idiomas. Y sin embargo, tú te ríes de él. Acá le digo, tú el sueco lo masacra, lo pisotea, lo hace y nadie se ríe de ti.
Entonces lo que quiero decirte, eso es lo absurdo. Entonces, claro, los padres en la La sierra, idiosincrasia peruana es... o sea, tenemos, tenemos que hablar en ese idioma porque si no, no nos aceptan, Sí, ¿no? Eso es lo real. Tú vas a buscar un trabajo en Lima y no hablas español, ¿quién te va a dar trabajo? sí, así es. ¿Quién te va a dar trabajo? Nadie. Esa es nuestra realidad y yo creo que deberíamos de cambiar porque pues, en las regiones yo creo que las autoridades, las universidades y todo debería ser bilingüe por lo menos, ¿no? Sí, Bilingüe por lo menos. Entonces los profesionales que vayan a la sierra sepan los dos idiomas y puedan manejar. Finalmente, mira, si tú gastas tu tiempo en estudiar el inglés, te tiras 6 meses, 7 meses, un año, ¿por qué no lo harías para aprender el que? Pues seríamos un país que avance a una velocidad de 100 por hora. Ahora estamos avanzando de a 30 por hora, ¿no? Porque tenemos todos esos conflictos, todas esas contradicciones, pero si tuviésemos idiomas regionales como la India, pues seríamos, bueno, en mi avanzaríamos experiencia rápido. como docente secundaria, los chicos también no se esmeran a veces a estudiar o de eso, entonces también es Mira, un... bueno, pero mira, en la sierra es trágico porque yo justo escuchaba, he visto algunas estadísticas de los que entran al colegio en primaria, cuántos llegan a terminar la Sí, es secundaria. fuerte. En las Abandono, la sierras de deserción un salón llegarán dos, hay una tres, deserción muy... es un abandono a la mitad, porque de repente dice, ¿y para qué me sirve, pues no sé, álgebra? Y además ahora mira que estamos hablando de la la inteligencia múltiple. Ahora se habla mucho de la inteligencia Sí, múltiple. La inteligencia múltiple implica que en los colegios, cuando tú enseñas, sepas de que este niño es bueno para matemáticas, este bueno para historia, entonces tú desarrolles esas sus capacidades, ¿no? Para que cuando sea adulto pueda desarrollarse dentro de esa área. Entonces la sociedad funciona mejor. Yo creo que Finlandia es el único país, no sé si hay otros países, donde se aplica el principio de, digamos, de la inteligencia múltiple, donde los niños reciben dentro de un sílabus, digamos, general, digamos, ya sílabus que son específicos para cada persona. Aquí en Suecia mismo, los jóvenes, por ejemplo, en la secundaria, los 3 últimos años ya es de especialización. Por ejemplo, si tú dices, me interesa acabar esto y al final quiero ser peluquero, ya, hay una línea de peluquero. Yo quiero ser cocinero, ya, hay una línea de cocinero. Entonces así van reagrupando, ¿cierto? Los 3 últimos años en diferentes carreras. Entonces esos jóvenes cuando acaban su secundaria ya tienen prácticamente una media profesión, ¿entiendes? Ya estás orientado dentro de tu vocación. Mi hijo, por ejemplo, el mayor, él estudió música, los 3 últimos. Ahorita mi hijo es rockero, tiene su banda y quiere entrar a la escuela de directores o compositores. Entonces lo que quiero decir es que ya vas orientando la vocación de los niños y claro, les facilitas enormemente la vida, ¿no? En el Perú, yo no digo que lleguemos a eso, que por lo menos tengan la opción de que estudies en tu idioma y en el otro idioma. Por lo menos esa opción, entonces ese niño puede, el Perú va a avanzar a 100 por hora. Lo que pasa es que no sé si no queremos o no vemos esa posibilidad. sí. Continúa. Bueno, menciona que durante el rodaje mantuvo en mente la obra del Principito y cómo se influye mucho en la esencia alegre que tiene la película, porque la que fuimos a verla nos divertimos mucho con las escenas de Sistu. ¿Qué opinión tiene con respecto a romantizar la vida de las comunidades campesinas? Mira, yo no, para mí en realidad lo de Huellas Pijas es casi como una aldea imaginaria, basada en la realidad. Eh, yo siempre he querido ver a mi pueblo digno, ¿no? Orgulloso de lo que son. Eh, Siempre he querido ver un pueblo también alegre, porque definitivamente la vida no está para sufrir, uno no ha nacido para sufrir. Yo me imagino que el principio de la vida es para que la pases más o menos, ¿no es cierto? Entonces, Villas Pirja es un poco eso. Yo entiendo que hay cosas, digamos, dramáticas también en la vida y
Pero en Huilla Pirja, en esa película trataba de obviar eso, sino mostrar, sobre todo, a seres humanos que eran capaces de reír, de llorar, de amar, de sufrir, de soñar. Eso es Huilla Pirja, de mostrarnos como seres humanos. Y de repente es eso lo que más choca, o es eso más lo que más atrae al público, ¿no? Porque de golpe tú lo ves seres humanos con sentimiento, ¿no? Porque hasta la escena de amor, eso casi no se muestra, digamos, en el cine, que una pareja pues, se vaya a enamorar o a hacer el amor, digamos, en el mundo andino. Eso es vedado, eso no se debe. Entonces, lo que quiero decir es que también tiene sus reglas de juego, su forma de hacerla. Entonces, yo creo que seguro mucha gente pensará que estoy romantizando, ¿no? Yo no creo que estoy romantizando, sino lo que estoy haciendo es mostrar seres humanos con códigos universales que se puedan identificar en el Perú y en la China, ¿no? O sea, donde tú veas, efectivamente, yo sufro, yo lloro, se mueren, o sea, lo que quiero decir, esa era la idea, mostrar, digamos, toda esa gama, digamos, de sentimientos que tenemos los seres humanos y que eran pues en el mundo andino y era en quechua. Entonces, ahora, que lo haya logrado o no ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la última película que acabo de filmar, esa es una tragedia andina. Así como las tragedias de Shakespeare, como las tragedias griegas, esa es una tragedia andina. Entonces, es una tragedia. Entonces, una tragedia tiene otras características, porque quería tocar ese tema también en la última película que he hecho, y la próxima que trato, que estoy escribiendo sobre la mitología andina. Entonces, quiero mezclar cosas de ese mundo, digamos, que pues tenemos que conocer, ¿no? Saber que somos capaces, somos un pueblo vivo, estamos muertos. No somos ni exóticos, ni antropológicos, ni folclóricos. O sea, no estoy contra el folclore. Justo relacionamos esa idea de romantizar en ese sentido de que somos, o se ve como a los comunes campesinos como objetos para adorarlos o encerrarlos en una cápsula de tiempo, pues, porque hay mucha idea de eso. Entonces es muy peligroso a veces dar cabida a esas concepciones. Sí, lo que pasa es eso. Yo muchas veces me han invitado, por ejemplo, a festivales, o el cortito ese de 5 minutos, me han invitado a muchos festivales antropológicos, ¿no? Entonces, una vez me invitaron en Nueva York, en New Jersey, no sé, no me acuerdo, y yo les decía, miren, ustedes me han invitado y nos han reunido a todos nosotros acá para ver cómo dormimos, cómo comemos, qué nos hacemos, pero yo le digo, yo he venido por educación y por decirles lo que les voy a decir. Yo, personalmente, le digo, amo el cine, y si hago cine es porque amo el cine. No lo hago porque lucho por mi pueblo, no. Yo hago cine porque amo el cine. Así como a ustedes les gusta escribir o amar el cine o la literatura, de la misma manera tengo ese mismo derecho. Y la próxima vez, si me invitan a un festival de cine, invítenme cuando digan cómo duermen los franceses, cómo comen los ingleses. Ahí les acepto de volver a un festival de cine antropológico. Porque es verdad, ¿por qué no van a ver como insectos, como cosas, digamos, antropológicas, de estudio? Entonces yo les decía, yo, señores, no me siento ni exótico, ni folclórico, ni antropológico. Entonces la próxima vez, por favor, invítenme en estas condiciones. Y claro, eso es lo que yo siempre pienso, ¿no? De que todos somos seres humanos. Para mí, mira, en el Perú es tan importante, ya yendo al caso de lo que está pasando en el Perú, es tan importante la vida de un pata desnudo en el último recóndito de la selva, ¿no? En el último rincón de la selva, como en el hombre andino en la punta del cerro más alto, y como el costeño del pescador, digamos, del mar. O sea, para mí es vida y tiene exactamente el mismo valor. Tengas o no dinero, tengas o no ropa, tengas o no lo que tengas. Los seres humanos todos somos iguales. Respecto a relatar al hombre andino, de eso iba la siguiente pregunta. Bueno. Tranquila. Ya bueno.
respecto a lo que dijo de retratar al hombre andino. En las películas anteriores, con temática andina, se busca retratar al individuo y comunidad andina como con una mirada triste y melancólica, con mucha carga histórica y de aspecto folclórico. ¿Cómo influye esto en el cine nacional y cuál es su postura frente a esta manera de realizar cinematografía? Mira, yo pienso que o sea, mientras nos mostremos en todas las gamas, en todos los estados, digamos, del ser humano, como cualquier ser humano en el mundo, yo no estoy, digamos, en lo absoluto de idealizar tampoco el mundo andino, ¿no? O sea, en el mundo andino también hay tragedias, hay cosas malas, cosas buenas. Yo creo que el asunto es más mostrarnos, digamos, como un verdadero cine, ¿no? No solo partir, digamos, de la miseria humana, sino partir del cine. A partir del cine, si tú haces un buen cine, toda película bien narrada, con un argumento, digamos, que justifique lo que estás haciendo, pues yo creo donde todos nos identifiquemos, una cosa, yo no creo que haya ningún problema, ¿no? Pero personalmente, por supuesto que quiero, eh, quiero mostrarme como yo me muestro. Siempre me muestro orgulloso de ser lo que soy, de lo que hago, de lo que no hago. Y yo siempre digo, yo puedo andar en medio de los reyes ¿no? o del último de la sociedad, de exactamente igual, ¿no? ¿Me entiendes? Con la cabeza, digamos, alta y tratando de mostrar que soy un ser humano. Y eso es lo que busco, digamos, en nuestras películas. Yo creo que si la gente le muestra así a nuestros pueblos dignos, bueno, pues cualquier drama es posible, cualquier punto de vista es posible, pero tienes que mostrar, digamos, la dignidad de la gente, ¿no? Que es muy importante. Es eso, digamos, mi opinión sobre lo que me estás diciendo, ¿no? Bueno, considerando la variedad lingüística del quechua, ¿cómo trabajaron ese tema con los actores y realizadores? Otra vez, no te entendí. Lo repito, considerando la variedad lingüística del quechua, ¿cómo trabajaron ese tema con los actores y realizadores? Por lo que sé es que no todos eran actores de profesión, pero escogieron por medio de un casting a los mejores. O incluso vinieron de varias regiones. Papá es esto es de Huancavelica, si no me equivoco, entonces... Sí, sí, sí. Mira, primero que nada, hay muy pocos actores en quechua. Sí. Muy pocos actores. De hecho, que te mantengan, o sea, actores, pues estamos hablando de actores profesionales. Y Víctor, me imagino que entra ahora en esa lista de los actores, de los nuevos actores de quechua. Y además, los jóvenes están perdiendo el quechua en Sierra. Los niños, por ejemplo, entre los niños que se hizo la película, no todos hablan el quechua fluidamente. El único o uno de los pocos que hablaba fluidamente era Víctor, ¿no? Y una condición primordial para poder trabajar con un actor que no es profesional es que domine por lo menos el quechua, o sea, domine su idioma. Si yo te digo a ti, actúa en español, así lo hagas mal, yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Improvísame esto como tú lo harías, ¿no? En tu cotidiano, ¿no? Tú lo vas a hacer. Pero si has estudiado otro idioma, o te digo, tú que has estudiado quechua, te digo, improvísame esto en quechua, ahí te pongo en un aprieto. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es la misma condición cuando haces una película. Si trabajas con actores no profesionales, ojo, los actores profesionales, mira, tú le dices, haz esto en chino y lo hacen, porque es su profesión. O sea, un Robert De Niro, me imagino que tú lo haces actor en el idioma que te dé la gana y lo manejas como te dé la gana. Pero, digamos, actores no profesionales no, pues tienes que usar las herramientas que ellos te proponen, lo que ellos tienen, ¿cierto? Yo no puedo decirle, mira, a un campesino, ¿sabes qué? Léeme, memorízate este texto y lo vas a decir así. O sea, los que saben el idioma lo pueden hacer, los que dominan el idioma, pero no todos. Yo, por ejemplo, especulando un poco sobre la película de Corpora, por ejemplo, yo creo que alguien me lo comentó también, era de que seguro es casi una mezcla entre documental y ficción, porque tú no le puedes decir a una persona de 92 años, mira, ¿sabes qué? Este es tu texto
para ti y este es tu texto para ti. No puedes, pues, no puedes. Tú puedes dirigir y decirle, mira, en esta situación, ¿cómo harían esto? ¿No? Es lo que ha pasado en la película. Por ejemplo, cuando con los niños, por ejemplo, en el aula, cuando están jugando los niños, y yo le digo, ¿y ustedes cómo juegan entre ustedes? Ah, ya, jugamos así, así. Entonces comenzaron a darse en palmadín. Ah, ya, eso me gusta. Entonces, miren, ustedes van a hacer esto, pero basado en su reto. No es algo que yo les haya dicho, ustedes van a jugar, no sé, al voleo o cualquier cosa que ellos no dominan para nada. Entonces, ahí resulta más fácil, porque tú estás utilizando su vivencia y las estás dando forma, ¿no? Estás ajustando un poco los tornillos de ahí, chap, le metes una palabra por acá, por allá, una frase, y armaste la escena. Igual cuando comen afuera, ay, ¿ustedes cuando comen cómo hacen? Ah, sí, salimos y nos sentamos, ya. Entonces le digo, mira, tú haces esto, tú eres el mago, tú vienes, le quitas. Todo ese juego está basado en la realidad de ellos. Entonces no es nada extraño. Lo que haces es utilizar su realidad y ajustas y lo adaptas. Es un camino medio entre el guión y la realidad de ellos. ¿No es cierto? Es igual con la comunidad. Yo le digo a la comunidad, bueno, y en una reunión comunal, ¿cómo funciona? Ah, esto funciona así. Ah, ya, qué bien. ¿Y tú crees que tú puedes decir esta frase? Sí. ¿Quién puede decir esta frase? Yo, ok. Entonces tú escoges. A ver, dilo, lo dices, pero, o sea, memorizando, porque son frases que ellos utilizan en su cotidiano, utilizan dentro de su vida. Entonces, de esa manera, digamos, los actores aparecen como unos actorazos, ¿no? Porque dominan completamente su rol, pero en realidad están haciendo su rol que hacen en su cotidiano. Entonces, muchas cosas están utilizadas de esa manera. Ahora, el quechua, digamos, de un lado y otro, efectivamente, es como que a ti te digan, mira, habla como chileno, habla como argentino, ¿no? Porque el argentino tiene sus términos como fiaca o laburo y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, para aprender eso, pues, o sea, te lleva un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, claro, había un poco de dificultad con el quechua del quechua chanca, porque el que hemos usado es el quechua polla. Pero, claro, entonces, pero digamos, hay momentos en que se nota. Yo por momentos pensaba y decía, bueno, para que él lo haga totalmente en chanca y no tenga dificultad, vamos a decir que él había venido de otra comunidad lejana. Justamente para adaptar la realidad al guión, ¿no? O sea, que no sea el guión que maneje a 100% a rajatabla, digamos, el rodaje, pero no se puede, no se puede. Es mi experiencia en la dirección como locutor. Interesante. Bueno, la siguiente pregunta. Usted dijo en una entrevista que los artistas pueden tomar inspiración, sus obras toman inspiración de Miguel Ángel o de Da Vinci, pero al final tienen su sello propio. Al igual que el cine peruano puede tomar inspiración de Hollywood y sus clásicos, pero para que se desarrolle se tiene que inspirar de la historia del cine como tal y crear un nuevo tipo de cine peruano. ¿Usted cree que logró esto con William Pirja? Mira, yo creo que la ambición de todos los directores, o sea, a mí, digamos, en principio no me preocupa que la gente pare con Cinema Paradiso. Acaba de salir una película en la India y parece que hay una película china que no le he visto que también trata sobre el cine, que dice que es una maravilla. Yo lo que pienso es que, mira, en cada región, o sea, tú puedes hacer una película sobre el amor en el Perú, otra en la China, otra en la India y otra en Francia, ¿no es cierto? Están hablando del amor. Eso no significa que se hayan copiado el uno del otro. El tema es el común, digamos, ¿no es cierto? Pero la forma como se plantea dentro de la cinematografía es diferente, porque está, digamos, ambientada en realidades diferentes, idiomas diferentes y costumbres diferentes. Entonces, que la gente a veces especule si eso no es inspirado, no me preocupa, porque además, digamos, por supuesto que he visto Cinema Paradiso,
Es la única película que he visto sobre todo la relación del cine con él. Pero hay otra que hizo Kiarostami, el iraní. Hizo, no me acuerdo, sobre un viaje de un rodaje. Entonces, pero eso no significa de que tenga que ser copia, ni que te hayas agarrado algo, ni no. O sea, tú para escribir literatura lees mucho, ¿cierto? Y a partir de ahí creas tu propio lenguaje. Porque tú no vas a inventar, digamos, ninguna palabra. Podrías de repente inventar una por ahí, pero en general tú lees mucha literatura. Si eres pintor, ves muchos cuadros, estudias cómo trabajaron el color, la luz, digamos, Rembrandt, o cómo trabajó la luz, no sé qué, Bruegel, entonces a partir de ahí tú haces tu pintura. Eso no significa que tú estés copiando, eso significa de que tienes que ver, pues, para escribir mismo tú tienes que ver cómo la otra gente maneja la mano para escribir, ¿no es cierto? De esa misma forma, utilizas ese instrumento para expresar lo que tú quieres. Entonces yo creo que efectivamente he visto mucho cine, hay cine que yo admiro, Tarkovsky, por ejemplo, es mi director favorito, tengo a Bergman, tengo a Fellini, tengo a Peter Greenaway en Inglaterra, cosas así, entonces yo podría ser que tengo por ahí alguna influencia, pero eso no ninguna ningún sentido, ¿no? Yo no estoy copiando un estilo específico, ¿me entiendes? Lo que quiero decirte, yo creo que la capacidad del director o del escritor o del pintor es que tú llenas tu cabeza de un montón de información y a partir de ahí abstraes esos conocimientos y creas tu propia forma, tu propio estilo. Y lo más sorprendente en el arte, yo siempre ando fascinado, porque uno piensa que todo ya está hecho, todo ya está acabado, en todo, pero en realidad no. Porque tú cambias, no sé, le das un giro a algo y es otra cosa. ¿No es cierto? En la palabra, en la manera de escribir, uno piensa, ya está todo acabado, ya no puedo ser un escritor original, no puedo ser un pintor original. No, porque yo pienso que el arte es así, el arte ha ido cambiando en la historia, todas las artes, ¿no? Bueno, no solo todas las artes, la manera de, digamos, las ciencias sociales, todo ha ido cambiando, va evolucionando. Entonces, eso no significa de que tú estés copiando, significa de que se están creando nuevas cosas a partir de conocimiento, porque finalmente tú llenas tu cabeza de cosas y después las digieres y después a partir de ahí haces tu propia mezcla. Bueno, acerca de sus proyectos, vemos que se encuentra trabajando en un documental sobre Inma Sumac y un largometraje, bueno, usted comentó anteriormente, es La hija de Luna o Quillaj-Wawa, con la actriz Magali Solier. Esta película también será realizada en quechua chanca, por lo que sé. ¿Qué elementos abordará esta película y cuán distinta será Huillas Pirja? Mira, Quiapa Huahuan está hecho efectivamente en quechua chanca y en la región de Ayacucho, porque, digamos, también estoy tratando de mostrar, digamos, de que hay diferentes quechuas y que hay rasgos comunes, pero a su vez, digamos, tienen sus particularidades. Y esta vez estoy trabajando con Magali Solier, con la que tengo una excelente, digamos, relación profesional, con la que caminamos por el mismo camino, digamos, ¿no? Vamos por el mismo camino, nos interesa, digamos, desarrollar el quechua, nos interesa mostrar la potencialidad de nuestro idioma. Entonces para mí ha sido una experiencia muy interesante trabajar con ella y es diferente de Huillas Pirja porque la película es diferente porque es lo que, como decía en algún momento, es una tragedia, es una tragedia humana, una tragedia andina, es una tragedia a 4.000 metros de altura, ¿no? O sea, es una tragedia, pues, ¿no? Que, o sea, forma parte de... Por lo que sé, la Quillaj-Wawa es una historia acerca de una niña que quiere ser danzante de tijeras. Sí, es eso, es la historia, digamos, ese es el hilo principal. Claro. Pero, digamos, detrás de eso hay pues toda una historia, digamos, los conflictos que hay. Pero
como te digo, es diferente porque quiero tocar, es mi ambición, ¿no? O sea, yo no digo que lo vaya a hacer bien, pero quiero hacer diferentes cosas. En esta que viene es una tragedia humana y la que sigue quiero tocar un poco la mitología. Mitología basada en la realidad, digamos, en la mitología, pero también creando mis personajes, ¿no? Por ejemplo, la tercera es un cóndor hembra que viaja 500 años para reconvertirse, tiene que llevar a un joven. Entonces, y baja a la tierra como mujer, ¿no? Entonces, bueno, tiene más cosas. Al igual que William Spirja, espero que Kevin y yo vayamos a ver la película que se va a estrenar acá. Bueno, esperemos que se estrenen pronto y éxitos en su película. Muchísimas gracias. Como te digo, William Spirja ha puesto la barra muy en alto. Sí. Entonces, Sí, debería haber sido considerada, de hecho, para película, pues por Perú por el Oscar. Pero bueno, ya. Sí, se puede porque las películas que se estrenan en diciembre pueden ser nominadas al Oscar para el 2024. Ah, ya. Bueno, mira, en realidad para mí el mejor Oscar es la aprobación del público. No, para mí el mejor Oscar es el recibimiento del público, mira. Eso me emociona. Cuando terminó la película, todos aplaudimos. Es que realmente es una gran película que literalmente todo el mundo terminó aplaudiendo y la emoción se sintió, esos cambios pues, que genera. Entonces, sí, la verdad fue una grandiosa película. Y creo que... Mira, por eso te digo, para mí el mayor premio es ese, que el público se haya sentido identificado indistintamente de qué clase social o de qué medio social, digamos, vienes, que hayan visto en ella, se hayan visto reflejado. Porque yo siempre digo, la idea también es unir, no separar las cosas, ¿no? Yo pienso que en el Perú todos tenemos algo de esta cultura ancestral tan poderosa, ¿no? De esa cultura que ha podido construir cosas gigantes, de una cultura ancestral, de un refinamiento tan loco. Yo muchas veces cuando veo estas patas donde está, pero loquísimo. Por ejemplo, hay un detalle que siempre me cuento. En Machu Picchu hay una escultura de cóndor. No sé si han ido a Machu Picchu. De piedras, creo. Sí. Una figura. No. Son dos piedras gigantes. Ajá. ¿Ya? Son dos piedras gigantes que representan las algas. Y abajo hay una piedra tallada con el pico del cóndor, ¿cierto? Pero acá el refinamiento viene acá. Han creado un canal del grosor de este lápiz, ¿no es cierto? Un canal que va llevando agua hasta el pico del cóndor. Sí, recuerdo. Eso es de un refinamiento tal. ¿A quién se le ocurre hacer semejante locura? Solo lo siento, ¿no es cierto? Hay otra escultura, hay una escultura en Ollantaytambo, que es una roca gigante que está en el cerro. Cuando es de abajo, cuando sale el sol, está con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque se le ve todo el rostro, ¿no? Se ven los ojos. Y cuando el sol baja, cierra los ojos. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo se les ocurrió que la luz del sol podría abrirle y cerrarle los ojos? O sea, cosas de ese tipo. Tú te vas a Pisa, te subes a la última piedra arriba, te sientas ahí y escuchas la acústica del río. Yo digo que estos patas han gozado. ¿Me entiendes? Entonces, hay un refinamiento tal. Entonces, yo creo que somos parte de esa cultura. Entonces, todos los peruanos tenemos algo de esa cultura. Y todo el mundo está orgulloso del Perú por Machu Picchu, está orgulloso por Choquequirao, está orgulloso por Caral, está orgulloso de que su ceviche del norte es diferente al del sur, que su quinoa es la mejor del mundo, que tenemos 3.500 variedades de papa. Entonces, de la misma manera que estamos orgullosos de eso, creo que todos debemos estar orgullosos de nuestra cultura, nuestro idioma, ¿no? Y digamos,
no verlo como un problema, verlo, digamos, al revés, como una potencialidad que nos sirva a mostrar que somos un país rico, No hemos rico explotado en todo, la ¿no es cierto? totalidad de esta Claro, potencialidad. entonces yo creo que ahí está el chiste, y que podemos potenciar esa riqueza, ¿no? Y mostrar al mundo, pues, así como la India está orgullosa de tener todas sus regiones, sus idiomas, con sus cines, con sus industrias, así, igual nosotros podemos potenciarnos y de repente, como decían antes, no sé, el faro de Sudamérica, ¿no? Unir Ecuador, Perú, Bolivia culturalmente, hacer una cosa, no sé, yo creo que por ahí va mi esperanza, digamos, en el cine peruano, y que seamos un cine que aglutine a todo el Perú, ¿no? Porque todos tenemos, como te digo, de repente tú tienes 80, 90 o 100%, 50 o 10, pero poco importa, pero todos tenemos algo de este país, que es hermoso y tan rico culturalmente. Bueno, hablando de estar orgulloso de ser peruano, esta pregunta tiene una carga social donde uno no puede ser ajeno a la crisis por la que estamos atravesando como sociedad. ¿Cuál es su opinión de la situación actual del país? Bueno, Mira, antes que comente, para los que vean el video futuramente, el Perú está pasando por una crisis donde el gobierno está masacrando a nuestros compatriotas y entonces la verdad acá se ha normalizado la violencia y la represión a esos niveles. En otros países ni siquiera se usa un disparo pues para reprimir o para dispersar, pero acá literalmente hubo masacres en distintas ciudades y andinas, entonces tiene una carga muy también racista y connotiva de ese contexto, entonces es lamentable. mira, yo vivo en un país parcialmente, ahora vivo mucho más en el Perú que en Suecia, ahora vengo más acá con mis hijos. Eh, yo vivo en un país donde si un gato se queda encerrado en un quinto piso, paran el tráfico, traen las escaleras, vienen los bomberos a sacar ese gato del quinto piso. O sea, ¿hasta qué punto tiene importancia algo que tiene vida? ¿No es cierto? Entonces, con mayor razón, si es un ser humano, por supuesto, que tiene muchísima importancia, muchísimo valor. Es ahí donde decían antes de que para mí la vida de un señor desnudo, digamos, en el sitio más recóndito de la selva, ¿no? Como el señor, digamos, el hombre andino, como el señor de la costa, o como el rico, o como el pobre, yo pienso que tiene exactamente el mismo valor. Y debemos de sentir el mismo respeto y la misma pena por quien muera, porque finalmente es sangre de nuestra sangre, ¿no? Es cuerpo de nuestros cuerpos, o sea, forma parte de nuestro país. Entonces, en ese sentido, yo definitivamente estoy en contra de la violencia que se está haciendo en el país, ¿no? Y definitivamente eso tiene que acabar, en un momento tiene que llegarse a un diálogo pues yo creo que lo que pide la gente no es pues tampoco algo que sea totalmente extraño, son 500 años de diferencias, son 500 años de olvido, ¿no? O sea, hay que pensar de que todos tenemos derecho a comer, todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a educarnos. Entonces, eso es fundamental. Además, yo siempre digo, bueno, si es que la razón de nuestras diferencias es por una cuestión económica, pensemos de que si todos tuviesen las mismas posibilidades, las mismas posibilidades y las mismas posibilidades, digamos, del acceso económico, todos podemos consumir. Entonces, lo que creemos es solo en la cuestión económica en este país, pensemos que podemos ganar más dinero, porque finalmente todos, si todos tienen posibilidades, todos van a consumir. Entonces, la rueda económica va a funcionar mejor, si es que quieren verlo desde el punto de vista exclusivamente económico. No se olviden que los países ricos, por ejemplo, como Suecia, todo el mundo tiene la misma posibilidad, todo el mismo consume de la misma manera. Significa que su economía gira, ¿no es cierto?, casi perfectamente. Para ellos es tan importante que la gente lo... Entonces, ya pensemos en esos términos, si es que lo que nos interesa es un aspecto económico. Pero, digamos, aparte de eso, yo creo que, evidentemente, el respeto a la vida es muy importante y venga de donde venga,
O sea, lo que tenemos que hacer es llegar a un consenso y lograr, digamos, que la paz vuelva al país. Pero, como te digo, son 500 años de vida, son 500 años donde no ha cambiado nada en Perú en ese aspecto, ¿no? Salvo, bueno, que uno tenga un carro mejor, otro un carro, cosas de ese tipo, material, ¿no? Pero a nivel de respeto de nuestra cultura, de mirarnos de igual a igual, eso sí, desgraciadamente, ¿no? Y es una de las razones, de William Pirja, ¿no? Que nos veamos, que vean que somos seres humanos, nos veamos que somos así también, ¿no? Pues se deshumaniza mucho pues a estas comunidades de alguna manera, entonces Claro. eso buscan como justificante de su accionar, entonces peligroso. Y inclusive también el tema de las lenguas también para ellos, o sea, al gobierno actual, es más sediciosa, separatista, o sea, que te comuniques, que hables en tu lengua, que piensas en tu lengua, significa que no te integras a la sociedad peruana. Es la manera en cómo se piensa actualmente. Y teniendo que la presidenta es quechua hablante o que domina esta lengua, pero ni eso puede, bueno, vemos que entiende pues la situación. Sí, como te digo, son problemas que no están resueltos, eh, y pues que tiene que cambiar. Y es por una de las razones por las que yo, digamos, la película William Pirja para mí tiene mucho más significado. El hecho que podamos hablar, el hecho de poder este, hablar sobre nuestra cultura, ¿no? Sobre nuestro idioma, sobre nuestros derechos como seres humanos, pero tampoco se necesita hacer, pues, que no es tan complicado desde el punto de vista humano. Yo no soy católico, pero desde el punto de vista católico no dicen que Jesús pedía la igualdad, entonces yo creo que eh, eso es fundamental, que nos respetemos, nos diremos de igual a igual. Yo sufro realmente muchísimo cuando veo mendigar a mis paisanos, sufro pues, en carne propia, ¿no? Y al mismo tiempo, yo siempre digo, en una situación como esta, siempre hay que ponerse al otro lado, ¿no? Si ponte al otro lado, imagínate tú cómo, ¿no? ¿Qué harías tú si estuvieras al otro lado en una situación como la que estamos? ¿Qué harías tú en una, o sea, no ver solo a partir de nuestra mirada, de nuestro prisma, digamos, ¿no? Entender el mundo, sino también entenderlo a partir del otro lado, ¿no? ¿Qué significaría para ti hablar el otro idioma para poder ser aceptado? ¿Qué significaría para ti que te rechacen en miles de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y espero que cambie, ¿no? O sea, para mí mi único medio para poder expresarme y tratar de colaborar de cierta manera para que la gente, o sea, nos veamos mejor, ¿no? Nos veamos de igual a igual es a través del cine, y es lo que trato, ¿no? Es lo que trato de hacer. Bien, continuando con la etapa final de esta breve entrevista, Alison va a hacer unas preguntas un poco más personales y con eso estamos empezando a cerrar esto. Bueno, tenemos dos preguntas personales. La primera es, ¿cuál es su película favorita? Siempre. Stalker. Disculpe. ¿Cuál? Stalker. Ah, está. La de Tarkovsky, Ah, Tarkovsky. Bueno. Stalker véanla, es fantástica esa película. Stalker. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje que le darías a los jóvenes? Mira, yo lo que siempre le digo a mis hijos, ¿no? En la vida uno tiene que tratar de encontrar lo que más le interese hacer y a partir de ahí hacer eso es lo que te va a hacer feliz, encontrar, digamos, realmente, tratar de lograr ubicar lo que realmente quieres hacer. Yo sé que en nuestra sociedad es muy difícil por las dificultades económicas, porque simplemente pues, no todos tenemos el derecho a soñar, pero yo
Yo creo que en la medida de lo posible hay que tratar de encontrar lo que uno quiere hacer en la vida y tratar de hacerlo bien, ¿no? Yo siempre digo, un zapatero, si quiere ser zapatero, tiene que tratar de hacer el mejor zapato del mundo o hacer las mejores posturas de ese zapato, los mejores arreglos, de la misma manera que la hace un director con su película o un escritor con su libro, y siempre tratando de encontrar las formas que te ayuden o las formas que te permiten expresarte, ¿no? O sea, yo no pienso que solo es el arte la forma de expresarte. Hay miles de cosas que uno puede hacer en la vida y no sé, puede ser tú un tipo que va a investigar sobre las plantas y cómo regarlas, entonces, buscar de qué manera esa vocación la lleves al máximo, ¿no? Yo creo que por ahí eso les recomendaría, ¿no? Y tratar de creer en que sí puedes, que podemos, que todo es posible, ¿no? O sea, podemos y a partir de nuestras posibilidades, desgraciadamente, no todos tenemos las mismas posibilidades. Sí, eso es cierto. Bien, entonces estaríamos un poco cerrando esta entrevista. Espero que no sea la última que tengamos y también desearíamos que esté también Víctor acá, Sistu, pero bueno, por las circunstancias no se pudo, pero ya muy próximamente yo siento que se podrá. Unas palabras de despedida, Alison. Bueno, gracias por la entrevista de hoy. Fue un privilegio haber entrevistado a usted y bueno, estar con un excelente compañero como lo es Kevin. Y gracias por estar en el canal. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación también. Bueno, yo les agradezco enormemente de haberme invitado y poder conversar sobre las películas, como te decía al comienzo, sobre nuestro idioma, sobre nuestra cultura, que es tan importante, ¿no? Salvaguardarla y cuidarla y desarrollarla, ¿no? O sea, y bueno, es eso, digamos, mi agradecimiento a ustedes por interesarse, digamos, en esa problemática de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por habernos visto, muchas gracias, y bueno, espero que les haya encantado esta entrevista. Nos estamos viendo en la próxima, cuídense mucho y hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.